La reflexión de hoy la encontramos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16 y versos del 48 al 49. Y dice así la palabra de Dios. Vivo yo, dice el Señor que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Que el Señor bendiga su palabra. Como decimos al final de cada reflexión semanal, debemos de examinar las Sagradas Escrituras, no solamente hacer una lectura, sino profundizar en lo que el texto nos quiere decir e investigar todo su contexto original. Porque resulta de mucho provecho leer, por ejemplo, los comentarios que hacen los escritores de la Biblia sobre eventos históricos. Muchas veces añaden a nuestra perspectiva alguna dimensión que no encontramos en el relato original de los eventos. Tal es el caso del Salmo 78, por ejemplo, que nos provee un comentario sobre la salida de los israelitas de Egipto y su conflictivo paso por el desierto. Del mismo modo, el texto de hoy encontramos un interesante comentario sobre la destrucción de Sodoma que completa el relato original de Génesis. Si yo pudiera preguntarle a una persona dentro del ámbito eclesial en nuestras iglesias cuál fue la razón por la que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, estoy seguro que la mayoría podría darme una respuesta similar. El Señor terminó con aquellas dos ciudades por causa del profundo deterioro moral en el que habían caído, con prácticas sexuales que aún hoy resultan detestables. Esta decadencia es lo que estaba a la vista, pero fijaos que el profeta Ezequiel ni siquiera lo menciona en el texto, y esto nos tiene que hacer reflexionar. Creo que la razón es clara. Las prácticas abominables en que habían caído no eran la causa del problema, sino el síntoma. Es decir, la entrega desenfrenada a una vida de placer era el resultado de otros errores, otras quiebras mucho más serias, las cuales están mencionadas en este pasaje. Las acciones visibles del pecado eran la consecuencia de haberlo aceptado en su corazón. La soberbia desenfrenó sus actos. El profeta identifica 4 aspectos de la vida de los habitantes de aquellas ciudades que nos dan pistas acerca de la esencia del problema que enfrentaban. Al identificarlos, te pueden resultar bastante conocidos. En primer lugar, afirma que ellos tuvieron abundancia de pan. Hemos de entender por esto que Dios los bendijo abundantemente con bienes materiales. Y lo voy a repetir otra vez. Muchas veces pensamos que esta gente estaban apartadas de la mano de Dios, pero Dios les amaba hasta tal punto que les bendijo con gran prosperidad en bienes materiales. Gustaron de esa prosperidad como fruto del trabajo de sus manos. Junto a la prosperidad, sin embargo, llegaron 2 actitudes típicas de los que tienen demasiado, que son la soberbia y el ocio. El orgullo es el resultado de creer que lo que hemos conseguido ha sido por la astucia y las habilidades propias. Fijaos simplemente que el hombre ha intentado a lo largo de su historia, para rendir culto a Dios, hacer cada día templos más grandes y con pináculos más altos, como para demostrar que por su esfuerzo y por su inversión se puede estar más cerca de Dios. No existe ningún reconocimiento de la bondadosa provisión del Altísimo en ese estado de bienestar que disfrutamos. El ocio resulta cuando se tienen tanto, cuando se lleva acumulado tanto que ya no hace falta ser rigurosos en trabajar para seguir ganándose el pan de cada día. La persona comienza a buscar la forma de divertirse gastando de la abundancia que posee. El profeta Ezequiel señala que no siguieron el camino que Dios desea
para aquellos que han alcanzado la prosperidad, que es bendecir a los que no tienen. Los habitantes de Sodoma no se ocuparon del afligido ni del necesitado. De este modo, queda al descubierto el verdadero problema de ellos. No supieron administrar con sabiduría todo lo bueno que habían recibido de la mano del Señor. Habiendo rechazado la inversión en otros, se volcaron hacia una vida de egoísmo absoluto. Dios nunca bendice exclusivamente para nuestro bienestar. Lo que recibimos tiene un destino comunitario y debe servir para bendecir la vida de muchos. O sea, que Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros, y esta es la esencia de nuestro llamado. Reflexiona sobre esto, porque de lo mucho que Dios te está dando y te va a dar durante este año, piensa en los que no tienen nada, comparte tu pan con los demás y Dios volverá a llenar tus graneros hasta que quedes sorprendido. Y sigamos cada día examinando las Sagradas Escrituras para que nuestra fe se mantenga bíblica y pura. Investiguemos en la palabra de Dios para que nada nos pueda confundir ni nos aparte de la única verdad que tenemos en Cristo Jesús. Y recuerda una vez más, tú eres luz en este mundo. Dios no dice que vas a serlo, sino que lo eres ya. Por tanto, brilla, porque esa es la finalidad de la luz. Que tengas un excelente y precioso día en Cristo Jesús. Amén.